señor Vázquez Fernández. Segundo término, el abogado señor señor Barrera, en representación del señor Elgueta Torres. Y por último, el abogado señor Lina Sasoro, en representación del señor Albornoz Troncoso. Bien. Puede hacer su alegato el señor Solís. Cada uno de los abogados tiene hasta 30 minutos para su alegación. Lo escuchamos, señor. Gracias, señoría. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, alego por don Marcelo Vázquez Fernández, ministro titular de la Corte de Apelaciones de Rancagua, solicitando que en mérito de estas alegaciones sobre hechos y derechos, su excelentísima señoría finalmente decida decretar la absolución de mi representado en la totalidad de los cargos que se le imputan, o en subsidio, atendida su hoja de servicio, la menor sanción que su señoría estime de prudencia y de justicia decretar. Su señoría, debo contestar 3 cargos que se le han formulado a mi cliente. Y para hacerlo, debo citar 2 formulaciones, porque la segunda es relativamente escueta para poder decir exactamente qué es lo que estoy controvirtiendo. En la segunda y final solo se formula el cargo, en primer lugar, de haber dictado la resolución exenta 259/2017, en la cual nombra a su hija en calidad de consejera técnico suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche. Pero el cargo no explicita cuál es el injusto o cuál es la contravención legal, y por lo tanto tengo que remitirme derechamente para poder contestar a la formulación de cargos original, en que se le formuló fundándolo básicamente en que la conducta de haber dictado un decreto de nombramiento de su hija contraviene lo dispuesto en el artículo 195, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales, y además lo dispuesto en el artículo 260, inciso primero del mismo Código. Es decir, violar en la designación de una persona las inhabilidades que establece la ley. Su señoría, respecto a la primera parte que se le imputa a mi cliente, esta defensa ha sostenido que este cargo en general se dicta con todo respeto, con un grave error de derecho, pero además con un quebrantamiento del principio de congruencia en la causa y además con una violación de garantías constitucionales. La primera, su señoría, y yo sé que son afirmaciones muy rotundas que estoy obligado a justificar. La primera, su señoría, porque se hace mención al artículo 195, inciso segundo, que es el que trata las normas sobre las implicancias o el deber de abstención de los jueces en las causas de las que tomen conocimiento. Y claramente la firma de un nombramiento no es una causa. Claramente no es otra cosa que una actividad administrada que grava o fuerza a quien está ejercitando o ejerciendo un cargo de naturaleza administrativa en el Poder Judicial. La fiscal no concuerda con nuestro criterio y por eso yo querría hacer una cosa extraordinariamente simple, su señoría, que es leer el inciso segundo del artículo 195, a pesar de que su señoría excelentísima se lo conoce y todos los que estamos aquí, pero las inflexiones son necesarias. Son causas de implicancia. Ser el juez consorte o pariente consanguíneo legítimo en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, o ser padre o hijo natural o adoptivo, lo importante, de alguna de las partes o de sus representantes legales. Su señoría, la ley está hablando de una controversia jurídica en que el que interviene lo hace en condición de decisor, es decir, en condición de juez. Y no es la situación que estamos analizando. Y por lo tanto, en esta causa nosotros nos hemos limitado básicamente a contravertir el quebrantamiento eventual de una disposición legal o de varias disposiciones legales que dicen relación con las inhabilidades para haber firmado ese nombramiento por quebrantarse las normas del artículo 259 o 260. Ahí, su señoría, en esta causa,
no se explicita una situación que es fundamental, o dos situaciones que son fundamentales. La primera, que la hija del ministro Vázquez es contratada como consejera técnica. Y siendo contratada como consejera técnica, no se le aplican las normas del artículo 259-260 del Código Orgánico, porque tienen un estatuto propio que es de los auxiliares de la Administración de Justicia. Y por lo tanto, a ella lo que en realidad le afecta desde el punto de vista estricto de la ley, su señoría, son las inhabilidades del artículo 469 en su inciso segundo. Es decir, no puede ser designado consejero técnico una persona que mantenga cualquiera, y esta es la vinculación que tiene con los artículos 259 y 260, cualquiera que tenga las inhabilidades del 259, cualquiera de los parentescos, pero con alguno de los jueces del tribunal en el cual va a prestar su servicio. No es el caso, su señoría. Ella iba a prestar servicio en el tribunal de Litueche y no tiene ninguna inhabilidad para ser designada en el tribunal de Litueche. Está de más que yo resalte aquí, y todos ustedes lo saben, porque todos ustedes participan o han participado en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que el nombramiento de este tipo de funcionarios tiene una larga cadena de decisiones que corre paralelo a la Administración de Justicia y que se hace por toda una tramitación que hace la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y en la cual las propuestas se postula, se evalúa a los postulantes y finalmente se propone por la Corporación Administrativa. Y esa propia Corporación Administrativa, y así está aprobado en la causa, siempre entendió, y aquí viene la segunda digresión que se discutió largamente, porque si usted no quiere aceptar que en realidad no se le aplica la disposición del 469 como única limitante, y usted va a decir, perfecto, se le aplica las inhabilidades del 259 y del 260, siempre se entendió en este Poder Judicial que esas normas se aplicaban a los titulares de los cargos de la Administración de Justicia. Y ella estaba siendo designada como consejera técnica suplente. Y esa es una situación que es central, su señoría, porque no se le aplicaba la inhabilidad por el 469 y no se le aplicaba la inhabilidad del 259 y del 260 porque era suplente. Eso está desarrollado en toda la causa, señoría. Declaran funcionarios de la Corporación Administrativa Regional, declaran funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Central, y todos reconocen que siempre se entendió que esa norma no se le aplicaba a los suplentes. Tanto es así que luego de reiteradas consultas, finalmente es la propia corporación, en diciembre del año 2018, y aquí quiero hacer presente que el decreto que firma mi representado es del año 2017, recién el año 2018 se estableció que para aquellos suplentes, pero del escalafón primario tenemos que entender, porque no se puede violar la norma del 469 ciento segundo, también se aplicaban las inhabilidades del 259 y 260. Pero ninguna de ellas se le aplica a mi cliente. Entonces, su señoría, es donde yo fundo mi opinión de que aquí se ha actuado con error de derecho, porque no se hace la distinción correcta de que no se aplica el 195, inciso segundo. Tanto es así, su señoría, que el deber de abstención que se menciona en el sumario, todos ustedes saben que no existe en la legislación chilena. Tanto es así que recién, el 5 de junio del 2019, es decir, hace muy pocos días atrás, esta propia Corte Suprema, informando las modificaciones al sistema de inhabilidades del Código Orgánico de Tribunales, ha prestado su acuerdo diciendo que es una gran iniciativa porque sería un avance incorporar a la legislación chilena el deber de abstención. Su señoría, no existía, no existe y no sabemos cuándo va a existir, y se le está penalizando por algo que hasta el día de hoy no existe. Pero hizo una segunda afirmación, su señoría, una segunda afirmación que viola el principio de congruencia. Su señoría, doña Carla Vázquez fue nombrada 20 veces y por lo tanto hubo, fuera de la que firma el ministro Vázquez, hubo 19
19 nombramientos más a la misma persona en idénticas condiciones. Y en todos ellos se entendió, a pesar de que algunos ministros dudando hicieron la consulta, se entendió que por ser un cargo suplente no estaba sujeta a inhabilidades y sin embargo se cursó. Entonces, la instructora declara que respecto de todos aquellos quienes participaron en los otros 19 actos, esta situación es explicable y es lícita. E incluso en el caso que estamos presentes, que es el que firma como presidente de la Corte de Apelaciones el ministro Vázquez, para los otros que participan también es explicante y es lícita. Su señoría, en derecho no pueden existir situaciones que son explicables y lícitas para una parte de la población y que son objetables e ilícitas para otra persona. Eso no tiene congruencia. O se es lícito o se es ilícito. O todos los ministros fallaron y se equivocaron, o el ministro Vázquez no hizo otra cosa que lo que hicieron todos los demás ministros y todos los funcionarios del Poder Judicial. Y ahí es donde viene mi última observación, su señoría, porque operar de una manera distinta es violar flagrantemente el principio y la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Todos los demás han sido exculpados, solo se culpa a Vázquez. ¿Por qué? Porque la causa ha sido muy mediática, porque tenemos que responderle a la prensa, porque la escandalera ha sido tal que puede llegar a afectar al Poder Judicial. Pero su señoría, estamos hablando de que hemos desarrollado toda una legislación punitiva de hechos y fundada en la responsabilidad. Y por lo tanto, lo que tenemos que analizar aquí es si el ministro Vázquez en cada uno de los capítulos que se le impugna efectivamente quebrantó una norma legal. Yo lo único que puedo decir respecto de esta primera observación es que no está quebrantada la norma del artículo 195, inciso segundo, porque no es posible aplicarla a los actos administrativos, en que el deber de abstención que se reclama no existe, que esta Corte Suprema ha pedido al Congreso que finalmente lo establezca y que las inhabilidades del artículo 259 y 260 no se aplican a los cargos como el de la especie, que era un cargo transitorio, pero que además, siendo una consejera técnica, el estatuto que la rige y que rige sus nombramientos es el que está contemplado entre el artículo 457 y el artículo 469 de inciso segundo del Código de Órganos y Tribunal. Señoría, no habiendo violación de ley y no habiendo injusto, no existe otra posibilidad que pedir que mi cliente sea absuelto de este cargo. Segundo cargo, su señoría. Segundo cargo. Haber prestado consejo al doctor Arenas, a sabiendas de que se encontraba violando una restricción judicial. Su señoría, desgraciadamente tengo que poner sobre la mesa elementos que en realidad no dicen relación estrictamente con el derecho. A lo mejor son extraordinariamente cotidianos, citadinos, pero Rancagua es una ciudad pequeña. Y perdón, en Rancagua hay solo un geriatra. Uno. El doctor famoso a estas alturas, doctor Arenas. Y por lo tanto, no existe familia en Rancagua que tenga un miembro de edad avanzada que necesite asistencia geriátrica que no conozca al doctor Arenas. Concretamente mi cliente, por cierto, lo conoce. Su suegro es atendido por el doctor Arenas, 2 de sus tíos de mayor edad son atendidos por el doctor Arenas, es el doctor de la familia. Y por lo tanto no estoy hablando, porque las cosas no solo tienen que tener texto, sino que también tienen que tener contexto. No estoy hablando de una persona que le sea desconocida. Y no porque él no mantenga la sobriedad que un juez debe tener y esta cierta distancia que los jueces cultivan para no involucrarse e implicarse con terceros, sino porque en este caso es francamente imposible. Pero su señoría, para construir este cargo se hace mención a 2 grabaciones, y es lo que yo quiero, antes de hacer un alegato de fondo, quiero distinguir. Hay 2 famosas grabaciones en cuestión. La primera, una grabación que es directamente entre el ministro Vázquez y el doctor Arenas, el doctor de su familia, en que el doctor le dice que tiene un problema, que es un problema
de naturaleza jurídica, pero administrativo, porque le cursa una multa la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, y que necesita un abogado, y el consejo que le da le dice, mira, fulano de tal es un abogado que se dedica a eso, habla con él. Cierre del consejo. Y una segunda grabación que es efectivamente entre el doctor Arenas, imputado en una causa criminal, y una tal Viquita. Y desgraciadamente la tengo que mencionar así, porque la investigación no logra establecerse su identidad, porque entre otras cosas no se le preguntó a Arenas, y esta señora no declara, y solo tenemos la grabación. ¿Y cuál es la grabación? La grabación es que Viquita, mi cliente, no reconoce, y no existe ninguna prueba que diga que él efectivamente habló con Viquita, ni que sabe quién es Viquita, ni que tenga una relación con Viquita. Viquita le dice al doctor Arenas, respecto de la cautelar que supuestamente está incumpliendo, le dice, Marcelito te manda a decir que te dejes de tontear, que cumplas la cautelar, porque si no te va a ir muy mal. O sea, ¿qué es lo que le dijo su señoría? Supuestamente. ¿Qué es lo que le dijo? Cumple con la ley. Cumple la cautelar. O sea, le digo, no hagas tonteras, no incumplas lo que el tribunal te ordenó. A mí por lo menos me parece un consejo sano de alguien que está vinculado al derecho. No sé si corresponde o no corresponde, porque no tengo idea si la conversación entre Viquita y el ministro Vázquez, que él dice que no se realizó alguna vez. No sé si él dijo eso, pero a lo menos lo que le atribuyen que dijo, su señoría no constituye ningún injusto desde el punto de vista del derecho. Pero ahora quiero hacer una referencia respecto a estas famosas medios de prueba, porque como estamos acostumbrados al rigor de la ley y sabemos que los hechos tienen que probarse, su señoría, ¿de dónde salen estas grabaciones? Estas grabaciones salen proporcionadas por los señores fiscales de Rancagua, que a esta altura ya son famosos en todo el país. Todo el mundo los conoce. Arias y Moya son como los policías de la televisión. ¿Y cómo intervienen los señores fiscales? Luego de una áspera relación con esta corte que ellos mismos reconocen en sus entrevistas, los fiscales reciben, y así se abre la causa, una denuncia, su señoría. 22 de octubre del 2018. Así se abre esta causa, en que un ciudadano comparece a la fiscalía diciendo que es profesional de área de ciencias sociales, que ha postulado muchas veces al Poder Judicial y que siempre ha sido preterido porque siempre se designa a la hija del ministro Vázquez. Y denuncia esto porque a él le parece una cosa realmente injusta y además ilegal. Y pide que se investigue. Señoría, este documento tiene 3 particularidades. El ciudadano que supuestamente lo suscribe no existe. No existe. Da un correo electrónico para que por favor le hagan llegar la información que la Fiscalía pueda recolectar en la causa. Su señoría, el correo no existe. No existe. En NIC Chile no existe. Y el día en que se hace la denuncia, el sistema de grabación de la Fiscalía no logra detectar a alguien que haya llevado este papel. Curiosamente, con timbre del Ministerio Público, aparece un papel apócrifo en el escritorio del señor Moya haciendo esta denuncia. Y con el mérito de esta denuncia, entonces, los fiscales de Rancagua recogen antecedentes que tenían recolectados de enero, estamos hablando de octubre del 2018, grabaciones de enero del 2017, que fueron ordenadas destruir en abril del 2017, con una denuncia apócrifa, comparecen a un tribunal y le piden blanquearlas. Es decir, a pesar de que no han cumplido la orden judicial de destrucción de los elementos de prueba durante 18 meses,
le piden, señoría, ahora tengo una investigación criminal y por lo tanto necesito que estas interceptaciones telefónicas sean autorizadas. Su señoría, las blanquearon, no hay otra palabra decirlo, porque si se hubiera cumplido la orden judicial no existirían. Las escondieron 18 meses y las blanquearon cuando entregaron el documento forjado por ellos mismos. Pero su señoría tiene un segundo problema, porque efectivamente hicimos esta alegación ante la instructora nos contestó y nos recordó que existe una excepción en el artículo 223 del Código Procesal Penal que permite, y es lo que hace el juez de garantía que da la orden de que se blanqueen estas interceptaciones, que permite mantenerlas. Solo hay un problema, su señoría. La ley contempla esa excepción exclusivamente cuando dice en relación con la investigación de un hecho que reviste caracteres de delito, pero que tenga pena de crimen. Y esto no lo tiene. Y por lo tanto, la mantención no solamente en desacato de la orden judicial durante 18 años, durante 18 meses, se hizo para esconder pruebas y usarla el día que ellos quisieran, sino que además cuando la blanquean la hacen contra la ley. Y se nos dice que se prefiere y se le da verosimilitud a las grabaciones y por eso se mantienen como el elemento de cargo de estos puntos. Su señoría, yo sé que no es parte de la causa, pero cuando uno lo pone en el tema de la verosimilitud, uno tiene que decirlo. Su señoría, fiscal Arias acusa a Moya de obstruir gravemente la investigación y se refiere a la causa conocida como Huracán. ¿Qué pasó en la causa Huracán, su señoría? Se forjaron pruebas, se alteró la carpeta, se instruyó mentir, se obstruyó la investigación, se cometió una gran cantidad de delitos. ¿Y quién participa? El mismo fiscal que recibe este documento apócrifo y el mismo que guarda grabaciones durante 18 meses y que las blanquea cuando ya tiene una causa hecha de nuevo en su escritorio. ¿Esa es la verosimilitud que tiene la acusación a un ministro de la Corte de Apelaciones? Yo tengo la impresión, su señoría, y yo sé que es difícil explicarle al público que tenemos un sistema legal. Es difícil decirle a la sociedad que tenemos un sistema de garantía. Es difícil convencer a la jauría de que el país tiene que defender a sus ciudadanos sobre la base de respetarle los derechos. Es más fácil decirle a la jauría que puede hacer lo que quiera. Su señoría, si no hace tantos, 200, 300 años atrás nomás, las procesiones de gente con horquetas y antorchas para quemar gente en las calles eran parte de lo que era la noción de justicia de esos tiempos. Su señoría, sí, los casos los conocemos todos. Si en Salem ya quemaron a 30 personas y encarcelaron a 200 porque 2 niñas dijeron que habían sido embrujadas. Y hubo una corte que estuvo dispuesta a quemar a esas personas para darle el gusto a quienes andaban con las horquetas y andaban quemando casas porque querían justicia. Es difícil convencer a los pueblos de que el sistema de garantía tiene que funcionar. Pero su señoría, si esta va a ser la forma de persecución penal en Chile, en que los medios de prueba se falsifican y se alteran, francamente va a ser muy difícil transformar esto en un Estado democrático de derecho, como nos gusta decir permanentemente los alegatos en sede penal, que sea capaz de poder garantizar los derechos de todos los chilenos. Su señoría, tengo que hacerme ahora contestar el tercer cargo. Haber procedido en su condición de presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, haber alterado la tabla el 2 de enero del 2018 al instalar ese tribunal, modificando sin justificación ni motivo legal alguno la integración que correspondía de acuerdo al sorteo anual, con lo que alteró la conformación de la segunda sala ante la cual estaba radicada la causa Rol 1004-2017, reemplazando a uno de los ministros integrantes. Su señoría, respecto de que se habrían contravenido los artículos 61 y 90 del Código Orgánico de Tribunales,
Solo puedo hacer un comentario, soy un abogado litigante, nunca he sido parte del Poder Judicial, pero sí lo he visto en 40 años de actividad profesional. Y perdón, las salas cambian todos los días. O sea, el sorteo anual que establece los integrantes de la sala es algo que cambia todos los días, por ausencia, por implicancia, por inhabilidades, porque las partes objetan, porque los ministros declaran y las salas se alteran. En Rancagua, su señoría, hay una norma, que es una norma de buen servicio y de buena administración. La Corte de Apelaciones de Rancagua estableció hace muchos años el criterio de que las salas, producto de esta institución que conocemos los tribunales y que ha sido muy discutida y muy repugnada por todos los sectores judiciales y políticos de los abogados integrantes, no pueden constituir mayoría en una sala. Y por lo tanto, siempre se garantiza que las salas de la Corte de Rancagua funcionen a lo menos con 2 ministros titulares y solo un abogado integrante. Y por lo tanto, yo lo único que le puedo decir responsablemente a su señoría es que el sorteo anual efectivamente existe, pero que se altera por razones de buen servicio y por criterio todos los días. No solo en la Corte de Rancagua, que yo no he alegado nunca en la Corte, perdón, he alegado 2 veces en la Corte de Rancagua en mi vida, pero en Santiago lo he visto cambiar muchas veces y en San Miguel, que también lo he visto durante toda mi vida, cambia muy a menudo. O sea, el solo hecho de alterar el sorteo anual, su señoría, el solo hecho de alterarlo no es una conducta que merezca reproche. Por lo tanto, tengo que ir al cargo exacto. Y el cargo exacto dice: con que alteró la conformación de la segunda sala ante la cual estaba radicada la causa Rol 1004-2017 reemplazando a uno de los ministros integrantes. Con todo respeto, voy a hacer una aclaración. Hay una afirmación que no es efectiva. La causa que se menciona no estaba radicada en esa sala. Por la naturaleza del cargo no estaba radicada. Se vio circunstancialmente como se ven todas las causas no radicadas. Entonces, pero su señoría, todavía no logramos llegar al fondo de la imputación. ¿Tenía algún interés el ministro Vázquez en esta causa? Cosa que no se dice. ¿Alteró el resultado del conocimiento de esta causa el ministro Vázquez? ¿Violó los derechos de las partes el ministro Vázquez con la integración accidental que hizo de esa sala? Solo puedo decir lo siguiente, señoría. Las partes no recurrieron de la integración. Y la resolución que dictó el ministro Vázquez como redactor, acompañado de los 2 integrantes restantes de esa sala, fue recurrida de queja. Y la excelentísima Corte Suprema rechazó la queja, reafirmando la sentencia que había dictado el ministro Vázquez. Por lo tanto, es difícil entender cuál es el injusto. Es difícil porque no sé cuál es el interés que tenía y no sé qué fue lo que afectó. Porque las partes no reclamaron de la integración y la Corte Suprema confirmó la sentencia en la que él participó. Y por lo tanto, la ilegalidad es muy difícil de poder establecer. Su señoría, pero además yo creo que uno tiene que dar una explicación del por qué pasa eso. Pasa por 2 razones, por su señoría, muy concretas, porque dicho así y en una sola formulación, dicho de esa manera, da la impresión de que el ministro Vázquez, por única vez en el año, se bajó del solio de la presidencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua y arbitrariamente fue a integrar una sala para prefigurar un resultado determinado y favorecer una parte. Supongo, no se dice en ninguna parte, pero supongo que es lo que se dice. Su señoría, el ministro Vázquez integró, siendo presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua ese año, 55 veces. Exactamente bajo el mismo sistema. Integrar sala. Integró 12 veces en la primera, 26 veces en la segunda, 8 veces en la tercera y 9 veces en la sala de turno. 55 veces. Su señoría, ¿y por qué no son cuestionadas las otras 54? Nuevamente tenemos el principio de congruencia. O sea, perdón, en 54 veces estuvo bien que lo hiciera. En 54 veces fue una razón de buen servicio. En 54 veces fue una buena y recta administración de la justicia. Y hay una vez
¿En qué es reprochable? Efectivamente, sacó un ministro, sacó al ministro Pairecán. Pero ¿quién declara? ¿Quién declara en el propio sumario diciendo que no era infrecuente y que a él no le pareció raro que lo cambiaran de sala? ¿Será que esto está teñido única y exclusivamente porque la causa que se menciona como radicada es una causa demasiado pública? Nuevamente, su señoría, lo que nos está pesando es el hecho de que finalmente lo que está detrás de todo esto es que no somos capaces de enfrentar a la jauría, que cualquier acusación, porque estamos transformando nuestra sociedad en la sociedad de la acusación. La defensa no sirve para nada. La acusación ya es no solo el cargo, sino al mismo tiempo la condena. Porque la verdad es que la declaración de inocencia hoy día en Chile, después de lo que mediáticamente sufren las personas que son acusadas, no tiene ningún efecto. Es más, no tiene ningún sentido. Y por lo tanto, yo tengo la impresión, su señoría, de que al momento de resolver esto, uno tiene que plantearse, en definitiva, cuál es la noción de justicia que uno quiere impartir. Y ahí es donde debo comentar y debo controvertir con mucho respeto la última formulación de la instructora que sugiere hacer uso de la facultad del artículo 80 de la Constitución y abrir un cuaderno de remoción. Que no teniendo, como lo dije en estos 3 casos, no teniendo norma legal quebrantada de manera directa que pueda fundar un quebrantamiento de deberes ministeriales, entonces se funda en el artículo 54 del Código de Ética de la Judicatura Iberoamericana. Su señoría, como es un asunto opinable, yo me voy a permitir francamente, la torpeza de comentar esa base. Se funda la recomendación de abrir el artículo 80, el cuaderno de remoción y hacer uso de la facultad del artículo 80, fundándolo en el artículo 54 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que dice, comillas, el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta sus funciones. Su señoría, es notable el artículo, porque lo notable es que en ningún momento se funda en un principio jurídico. Se funda en una consideración que ha sido parte de la noción de justicia en distintas etapas de la humanidad. De una manera que un observador razonable considere atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes. Su señoría, ¿qué son los sentimientos? ¿Qué son los sentimientos? O sea, fuera de ser una pulsión humana que vincula los deseos o las rabias con las necesidades de las personas. O sea, los jueces de ahora en adelante van a tener que mirarle la cara al público para saber cómo resuelvan. ¿Esos son los sentimientos? Su señoría, yo quiero hacer un solo comentario. Abogado, Este artículo, termino en minutos, su señoría. porque tiene agotado su tiempo. Termine. Este artículo, el parangón más cercano que tiene es el del artículo 1 del Código Penal alemán de 1933, que estableció que era delito cualquier cosa que atentara gravemente contra el sano sentimiento del pueblo alemán. Ese tipo de justicia, su señoría, fue justamente la que a nosotros nos hace pensar si lo que vamos a impulsar es la civilización o la barbarie. Porque detrás de este tipo de normas todos sabemos cuál fue el resultado de la historia. Por eso, señoría, pido que en mérito de las consideraciones de hecho y de derecho, esta excelentísima Corte tenga a bien absolver a don Marcelo Vázquez Fernández. Es todo, señoría. Gracias. Lo escuchamos, abogado. Buen día. Con la venia de vuestra excelentísima señoría, vengo a formular los alegatos por mi representado, el juez ministro don Emilio Elgueta Torres,
en estos autos administrativos, rol administrativo 1942 del 2018, con la finalidad de que la sanción propuesta por la excelentísima ministra de este tribunal no sea aplicada y, en definitiva, sobreseerlo de todos los cargos de esta investigación. En virtud del tiempo, adhiero a los fundamentos expuestos por el abogado de don Marcelo Vázquez, el señor Isidro Solís, salvo las diferencias naturales de los cargos de nuestros representados. ¿Ya? Voy a referirme un poco al origen de esta investigación, y así como lo decía el abogado Solís, nace por una denuncia anónima. Y esa denuncia anónima tiene como objeto llegar a los medios de comunicación para lograr una condena anticipada de los referidos ministros que están siendo cuestionados. Es tanto que el señor fiscal Arias fue a todos los programas que lo invitaron a hablar de la corrupción y de las anomalías que estaban sucediendo en la Corte de Apelaciones. Es importante esto, excelentísima señoría, porque incluso se le imputa a mi representado, el señor ministro Elgueta, haber tenido participación con una narcotraficante y apodada La Choclo, ¿ya? Y en las noticias, en la radio cooperativa, en la radio Bio Bio, lo condenaron sin ninguna prueba. Es más, en la acusación no aparece, la acusación en sede penal no aparece en ningún momento esto porque el fiscal no pudo sostener esta acusación. Es más, esta parte se querelló contra el fiscal justamente por haber tratado de involucrarlo en hechos ilícitos. ¿Ya? La Fiscalía de Rancagua, con los fiscales señor Moya y señor Arias, usan su plataforma para tratar de destituir a los jueces que no le permiten obtener los resultados que ellos quieren. ¿Ya? Es más, la prueba que aportan, así como lo decía el abogado Solís, es ilegítima. Y es tan ilegítima porque esas pruebas se ordenaron destruir que en la sesión de la Cámara de Diputados de la Comisión Investigadora del día 13 de mayo del 2019, en el minuto 67 aproximadamente, el ministro de Justicia, señor Enal Larraín, se refiere justamente a la gravedad de estos hechos. Tengo que contestar los 5 cargos que se le imputan a mi representado, pero quería contextualizar en el ambiente que se dio esta acusación y esta investigación. ¿Ya? Y a mi representado, el señor Elgueta, se le formulan 5 cargos. Primero, haber solicitado al fiscal regional de O'Higgins designar en cargos de la Fiscalía Regional a su excónyuge y a una alumna. Respecto de este cargo, ¿ya? Es improcedente porque, si bien es cierto, el ministro Elgueta representa al Poder Judicial, la Fiscalía es un órgano totalmente autónomo y diferente, y la misma Constitución los trata en diferentes capítulos. Por lo tanto, no es posible que el señor ministro Elgueta ejerza algún tipo de presión en una persona que tiene un cargo en una institución totalmente diferente. Yo creo, y efectivamente así lo reconoce el ministro, que hubo una solicitud por una alumna y por su señora, pero esta acusación carece de tal solidez que ninguna de las dos quedó contratada, porque el fiscal ahí demostró su autonomía de no considerarlas y dejarlas trabajando para el cargo a los que estaban postulando. ¿Ya? Por lo tanto,
el primer cargo, excelentísima señoría, no, para esta parte, ¿ya?, no tiene fundamento, dado que el ministro Elgueta solamente cada 8 años puede votar para el cargo de fiscal regional. No tiene otra injerencia sobre la fiscalía como para él haber exigido el nombramiento de una persona. Y tan así es que no fue nombrado. Respecto al cargo número 2, haber exigido la designación de su alumna Cristina Muñoz en un cargo del primer juzgado civil de Rancagua mediante presiones dirigidas a la secretaria del tribunal. Respecto a estos cargos, la ministra no precisa la data de ocurrencia de estos hechos. Estos hechos son del 2017. Obviamente fueron incorporados a toda esta investigación por los señores fiscales Elgueta y Arias, ¿ya? Conforme, voy a leer un poco y contextualizar en la norma, conforme al principio de legalidad que informa el derecho sancionatorio administrativo, son las constituidas en el título 10, párrafo 7 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya?, el referido por la señora ministra investigadora, lo cual, en caso alguno, importa una suerte de ejercicio abusivo por parte de mi representado. ¿Por qué? Porque la secretaria del primer juzgado civil de Rancagua, en una audiencia que ella concurrió a la Corte de Apelaciones de Rancagua, se le dijo que iba a postular esta señorita, y la verdad es que se fue con una recomendación, pero no con exigencia. Y es tan así que tampoco quedó la persona que estaba postulando, la señorita Muñoz, en el cargo para el cual supuestamente el señor Elgueta habría intercedido por ella. No existe y no está contratada en ese tribunal, ¿ya? Esta acusación y el testimonio que le da valor en esta investigación no es a la persona a la cual supuestamente el ministro Elgueta estaba ayudando, sino que la señora excelentísima ministra investigadora le da un valor fundamental a la declaración de doña Erika Muñoz, que es una auxiliar administrativa del primer juzgado civil de Rancagua y que ha reprobado 2 veces su examen de grado, y que ha sido el señor Elgueta el que ha tenido la, no sé si es afortunada o desafortunada gracia de estar en la comisión en que se vio el examen de grado. El tercer cargo es el referido a la tramitación y fallo del recurso de protección del rol 21 del 2016, presentado por el doctor Luis Arena, similar a lo que, y me apoyo un poco en lo que en los testimonios, en la exposición de mi colega. Acá hubo 13 personas que recurrieron, 13, no uno, y 3 jueces en la sala. Por lo tanto, se le imputa, y los 3 fueron por unanimidad, se le imputa a mi representado, al señor Elgueta, haber proporcionado información y haber intercedido en un recurso de protección. La verdad es que tampoco se señala la fecha de estos hechos, y estos hechos fueron en enero del 2016. En enero del 2016. ¿Ya? Y es más, el juez tiene que fallar, tiene que aplicar o ejercer la jurisdicción. Es más, dice, no proceder a abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales citadas en asuntos jurisdiccionales, existan o no recursos procesales que permitan impugnarlas. Por lo tanto, este cargo es una atribución exclusiva del ministro Elgueta, que no puede ser motivo de un proceso disciplinario. Es más, se hace alusión a los WhatsApp, que vuelvo a repetir, para esta parte son ilegítimos, donde se le pregunta y donde hay intervención vía WhatsApp de información que habría entregado. La verdad es que la información es
estimado, ¿se vio la causa? Transcurre un momento, la causa no se vio. Eso es, en el fondo, la información que había entregado el señor Elgueta al señor Luis Arena por la causa. ¿Ya? Voy a pasar al... El fallo es del año 2016 y no fue recurrido al igual que el que está involucrado el ministro. Por lo tanto, para esta parte no existe una causal para formularle un cargo por cuanto solamente ejerció su jurisdicción. Respecto al cargo número 4, haberse comunicado telefónicamente con los abogados y las propias partes en los procesos, son 7 procesos, mientras los recursos se encontraban en tramitación y en días próximos al pronunciamiento de la sentencia. Es necesario señalar que mi representado ¿ya? Tiene entradas salientes y entrantes desde el 1 de enero del 2018 en adelante. Por lo tanto, para el 2017 no existen pruebas. ¿Ya? En cuanto a las causas en que se le formulan cargos por haber participado, en la causa Rol 864-2007, el abogado, supuestamente amigo del ministro Elgueta, no es patrocinante en esa causa. En la Rol 319-2016, tampoco es patrocinante en la causa. En la Rol 37-2018, tampoco el abogado es patrocinante en la causa. Así también en la 1792 de 2017 es una causa de ISAPRE. Y en esta causa el aludido tampoco es abogado patrocinante. En la Rol 434 tampoco es patrocinante. Y en la Rol 656 los alegatos se producen el día 11 de septiembre del 2018. Y las fechas son importantes. ¿Por qué, señoría excelentísima? Porque las llamadas corresponden a fechas anteriores al 25 de agosto. Vale decir, antes incluso que la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. Por lo tanto, mal podría formularse un cargo por tener contacto con el abogado de una de las partes. Con respecto al cargo número 5, que se le formula a mi representado, es haber requerido la suma de 1 millón de pesos al juez de garantía Gianni Libretti. Esta situación, excelentísima señoría, se da en el marco de amistad, de hermandad de logia. El señor Libretti frecuenta la Corte de Apelaciones con regularidad, como está en el expediente y en las declaraciones, encuentra apesumbrado al señor ministro y le dice qué le pasa. El ministro le comenta que está pasando una difícil situación. Él ofrece ayuda, jamás la pidió, que eso es relevante. Él no pidió dinero. A él se la ofrecieron y obviamente él en su situación la aceptó. ¿Ya? Y ese dinero está devuelto en todo caso y así lo reconoce el señor Libretti y mi representado en la declaración que hace ante la señora ministra investigadora. Por lo tanto, esto en caso alguno viola algún principio de probidad por cuanto es en el ámbito de amistad, de hermandad y de una persona que ayuda o apoya a una que se encuentra en una situación poco favorable. Hago presente a su señoría que estamos frente a una situación en que 2 fiscales, y de hecho estamos reunidos acá por el señor fiscal Moya y el señor Arias, que comenzaron con algo que yo creo que ni ellos pensaron o sospecharon el alcance que iba a tener. Yo creo que se les escapó de las manos, obviamente hay una investigación, yo creo que hay algún tipo de responsabilidad de mi representado, pero esto es
un boomerang que tiraron. Obviamente los señores fiscales están siendo procesados, ¿ya? Y entre ellos se están desprestigiando. Y yo creo, Vuestra Señoría Ilustrísima, que se debe aplicar el derecho y no la condena que ya los medios de comunicación han tenido. Cuando recién empezó este caso, en la radio hablaban de los delincuentes, de los traficantes, y resulta que ahora, con el tiempo, con los sucesos que han ido a acontecimiento en Rancagua, están hablando de las presuntas irregularidades. Por lo tanto, la condena pública que se hizo en un principio está bajando su nivel y yo creo que Vuestras Señorías Excelentísimas van a aplicar el derecho y en esta causa y no la voluntad del pueblo, entre comillas, que el periodismo ha sido bastante cruel con algunas noticias y que después poco reparan el daño que hace. Por lo expresado en esto, Su Señoría, y en virtud del tiempo, solicito a Excelentísima Señoría no aplicar la sanción propuesta por la señora ministra investigadora, sino por el contrario, absolver a mi representado definitivamente o aplicar la sanción que Vuestras Señorías estimen pertinente. Muchas gracias, Excelentísima Señoría. He dado término a mi alegato. Puede alegar, señor abogado, hasta por 30 minutos. Con la venia de Vuestra Excelencia, alego... ¿No se escucha, señor Miller? ¿Perdón? Descuénteme el tiempo, señor presidente, por favor. Muy bien. Con la venia de Vuestra Excelencia, alego pro bono por Su Señoría Ilustrísima, don Marcelo Albornoz Troncoso, quien fue mi alumno hace 30 años y que corresponde a uno de los primeros, si no al primer egresado de la Universidad Diego Portales en llegar a tan alta magistratura. Después de conocer y estudiar los antecedentes y llegar a la íntima conclusión de que el señor Albornoz era inocente y era mi deber como ex profesor y por las circunstancias del caso, defenderlo. La única forma de aplicar sanción a mi representado importa violar el principio de legalidad, el principio de la prueba lícita, el principio de la prueba ilícita, el principio de la sana crítica, el debido proceso, en fin, violar las garantías constitucionales del señor Albornoz. Todos los principios que he señalado se conjugan para los efectos de dejar sin efecto la proposición de las sanciones en el proceso disciplinario. Todo se conjuga para que después de un análisis de las pruebas de conformidad a los principios que he señalado, se produzca la absolución de don Marcelo Albornoz Troncoso. La equidad cerebrina, la justicia del Cadí, no pueden influir en esta excelentísima Corte Suprema, quien debe fallar de conformidad al principio de legalidad. No se puede quebrar la ley por capricho o porque el diario de Clínica haya llamado esto el desastre de Rancagua, o porque el Mercurio haya dicho una cosa o la Tercera haya dicho otra. De esta manera, tanto mi defendido como este abogado se han abstenido sistemáticamente, pese a los múltiples requerimientos que han tenido, en hacer declaraciones de prensa. No las hemos hecho porque confiamos en que Vuestra Excelencia aplicará la sana crítica, el valor de las pruebas lícitas, el mérito del proceso, corrigiendo aquello que es indebido. Haciendo todo esto, no nos cabe duda de la absolución de don Marcelo Albornoz. El único cargo, tengámoslo presente, que a don Marcelo Albornoz se le hace un solo cargo. El único cargo en contra de mi representado es, textual, haber solicitado una cantidad de dinero al imputado don Luis Arenas Contreras, con quien lo une una relación de amistad. Eso no está probado.
mientras este imputado se encontraba incumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva en Rancagua en la causa 15.569, tramitada en el Juzgado de Garantía de Rancagua. Y agrega el cargo: esta conducta contravendría, según el cargo, el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales. Vuestra Excelencia, ya la señora relatora nos explicó, relató adecuadamente de que el día en que se produce la conversación con don Marcelo Albornoz no se encontraba el doctor Luis Arenas incumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva. Pero se hace un cargo por una circunstancia concreta y propone la sanción y abrir cuaderno de remoción por algo absolutamente distinto. Esto es una contradicción absolutamente imposible de subsanar. No hay debido proceso. Se señala que se le habría solicitado dinero al imputado don Luis Arenas Contreras cuando éste se encontraba incumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la causa 15.569-2016, tramitada en el Juzgado de Garantía de Rancagua. Sin embargo, en el informe final dice: no, este fue un error. No era en la causa 15.569, sino que era en la causa 5.404. Me equivoqué en el cargo. Un error de transcripción llama a esta equivocación. En verdad, este solo hecho importa un error suficiente como para invalidar todo el proceso, ya que nos tuvimos que defender de algo que no era. No pudimos defendernos adecuadamente de las imputaciones efectuadas. No procede efectuar una defensa basada en suposiciones, porque la ministra instructora señala que debimos haber supuesto que se estaba refiriendo, adivinado que nos estaba refiriendo a la causa 5.404. En consecuencia, nos vemos en la necesidad, en los breves minutos que disponemos ante este excelentísimo tribunal, de hacer la defensa de la causa 5.404 del 2015. El cargo concreto, en la parte que estamos tratando, es que el imputado Luis Arenas se encontraba incumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, según el cargo, en la causa 15.569, según el informe final, en la causa 5.404 del 2015. Pues bien, cuando se produce la conversación grabada y usada ilícitamente en este proceso, y ya veremos por qué, no se encontraba incumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, como lo señala el cargo. En la causa 15.569 del 2017, y respecto de la cual realizamos nuestra defensa porque era el cargo, se decretó por la Corte de Apelaciones de Rancagua la prisión preventiva el día 10 de febrero del año 2017. La conversación entre el ministro, señor Albornoz, y el imputado y luego condenado doctor Luis Arenas se produjo el 1 de febrero, 10 días antes. Por su parte, respecto de la causa 5.404, que es la que debimos haber supuesto que se estaba refiriendo, no hubo nunca una pregunta en la instrucción respecto de la causa 5.404. Se decretó la prisión preventiva recién el 27 de febrero del 2017. La conversación entre el ministro Albornoz, insisto, y el doctor Arenas se produjo el 1 de febrero de 2017. En su informe, la ministra señala que debíamos saber que se estaba refiriendo a la causa 5.404. La verdad es que este abogado, cuando hizo la defensa, cuando hizo los descargos, no tuvo idea que la ministra se estaba refiriendo, ni tenía idea de cómo saberlo. Nunca hubo una pregunta en torno a la causa 5.404. Pero la aclaración que efectúa la señora ministra instructora en el informe final tampoco tiene importancia, por cuanto don Luis Arenas, no se encontraba incumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva
el día en que se produjo la conversación. En consecuencia, en ninguna de las dos causas se produce el supuesto del cargo, que don Marcelo Albornoz haya estado incumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva el 1 de febrero del 2017. Si hay error de referencia, es carente de importancia. En consecuencia, el cargo está mal formulado y la medida cautelar presuntamente incumplida y que se pretende imputar a don Marcelo Albornoz conocimiento, esta medida cautelar solo se produjo muchos días después. Pero este no es el único problema del cargo. En el cargo se señala que se estaba infringiendo el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunal. Por una parte se señala que se solicitó dinero y por la otra que se estaría infringiendo el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales con pedir dinero? La imputación que se efectúa al ministro Albornoz, inefectiva, por cierto, no dice relación en cuanto a consecuencia con algo tan impreciso como el cumplimiento del artículo 320. Vuestra Señoría Ilustrísima, ni siquiera se señala para qué se habría solicitado el dinero. Podría haber sido para el Cuerpo de Bomberos de Rancagua, para las aldeas SOS. Nunca en todo el proceso de instrucción la ministra instructora le imputa afán de lucro a mi representado. No hay una sola prueba que demuestre que en sus 30 años de funcionario judicial el ministro señor Albornoz haya recibido dinero o siquiera solicitado dinero. Existe una total disonancia entre el cargo formulado y la ley que se supone aplicable. El artículo 320, como bien se sabe, se refiere a escuchar, a oír consejos, a dar consejos fuera del tribunal. Nada de lo que se le imputa en el cargo tiene razón con eso. Vuestra Señoría, nos estamos refiriendo a un cargo que tiene 2 párrafos, y 2 párrafos breves, en los cuales contienen errores de tal magnitud como de referencia a la causa y referencia a la ley aplicable. Vuestra Señoría es excelentísima. En esta causa se está jugando con la vida y con el honor del ministro señor Albornoz, que en su hoja de vida solo ha tenido 2 anotaciones, ambas positivas. Y como demostraremos a continuación, todo es injusto para la vida de un funcionario judicial. Vuestra Excelencia, el honor no tiene precio. Tal vez quien mejor lo expresa es don Pedro Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea, cuando hace hablar a Pedro Crespo y le dice: con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Con cargos jurídicamente mal formulados, inexactos e ilegales, se está jugando con la vida, literalmente con la vida del ministro Albornoz, pero además se está jugando con su honor. Vuestra Señoría, excelentísima, paso a referirme a la ilicitud de la prueba en contra del ministro Albornoz. Así como el cargo consiste en una sola circunstancia que ya analizaremos, mutatis mutandis, la prueba consiste tan solo en una circunstancia, que es la grabación telefónica efectuada en la causa 15.569 de 2016, seguida contra don Luis Arenas. El juez de garantía de Rancagua autorizó esta intervención telefónica tan solo para los efectos de probar el delito de tráfico de estupefacientes. El 1 de febrero del 2017 se produce esta breve conversación, esta brevísima conversación entre el ministro Albornoz y don Luis Arenas Contreras, que transcrita será
una página, no más que eso. En esta conversación no se da cuenta de ningún crimen que permita usar la conversación telefónica. En esta conversación, por resolución ejecutoriada, como se ha señalado por los abogados anteriores, se había ordenado destruir las escuchas telefónicas que no dijeran relación con los hechos investigados. El Ministerio Público, en franco desacato de esta orden, desacato incluso que uno podría calificar de delictual, conservó las grabaciones sin distinguir las relacionadas con el delito investigado y con aquellas referidas a conversaciones privadas. El artículo 223 y el artículo 222 del Código Procesal Penal establecen que solo se puede usar las grabaciones ordenadas en una causa, en esa misma causa, y establece una sola excepción, que las cintas den cuenta de un delito que merezca pena de crimen. Acá estamos usando las cintas no en una causa que merezca pena de crimen, las estamos usando en una investigación administrativa. La destrucción de las cintas goza de la autoridad de la cosa juzgada, y esta autoridad de la cosa juzgada es obligatoria para el juez de Rancagua, es obligatoria para el juez de Litueche, es obligatoria para la Corte de Apelaciones de Rancagua, es obligatoria para Vuestra Excelencia y es obligatoria para este abogado. Es obligatoria para todo Chile, es la autoridad en la que se basa la majestad del Poder Judicial. Sin cosa juzgada no hay majestad del Poder Judicial. Esta parte en su descargo señaló claramente la ilicitud de esta prueba. Es más, antes de formular los descargos, cuando iba a declarar el ministro señor Albornoz, su señoría ilustrísima, don Marcelo Albornoz, hizo presente que la prueba que le estaban proporcionando era una prueba ilícita. ¿Qué le contestó la ministra? Nada. ¿Dejó constancia? No. Se limitó a levantarse de hombros. Le estoy mostrando una prueba ilícita. Esta ilicitud de la prueba fue planteada formalmente por mi parte como defensa en los descargos efectuados. Se señaló y desarrolló latamente la ilicitud de la prueba. En el informe final nada se dice, en el informe final respecto de don Marcelo Albornoz, nada se dice respecto de la ilicitud o licitud de la prueba. El informe final reconoce expresamente que a nuestro defendido se le hizo escuchar el audio de las interpretaciones. Hay una frase que es la única que se refiere a la ilicitud de la prueba. Dice que se planteó como excepción la ilicitud de la prueba y se establece una frase vacua, vacía de contenido, y se señala sin perjuicio de la objeción formulada. Despacha toda la ilicitud de la prueba mediante un sin perjuicio de la objeción formulada. Esta parte ha intentado buscarle contenido a qué significa esto de sin perjuicio de la excepción formulada a la prueba ilícita, pero no ha logrado hacerlo. Todavía no sabemos qué significa esto. Pero hay más. Desgraciadamente hay más. Se señala en el informe final lo siguiente. El funcionario investigado reconoce que el juez de la causa precisó el alcance de la resolución en el sentido de que la destrucción de las conversaciones privadas sostenidas entre el médico y sus propios pacientes, quedando subsistentes las restantes. Esto no lo dijo nunca don Marcelo Albornoz Troncoso. Si revisamos el sumario, no está dicho en ninguna parte. Se le está atribuyendo algo que no dijo. Esto es muy grave. La resolución que ordenó la destrucción de las escuchas, insisto, se dictó el 17 de abril y se encuentra ejecutoriada. El 10 de diciembre del 2018, el fiscal regional de Rancagua, don Emiliano Arias, entregó
estas cintas en términos ilícitos a la fiscal instructora de este proceso. Curiosamente, y en el momento en que todavía los señores Arias y Moya no estaban disgustados entre ellas, 10 días después de entregada íntegramente la cinta, concurre el fiscal adjunto de Rancagua, don Sergio Moyo, a pedir que le aclaren el tema de la licitud o ilicitud de las cintas. La verdad es que las cintas se utilizaron con infracción del Código Procesal Penal. Las grabaciones fueron entregadas íntegramente. Vuestra Señoría Ilustrísima, no podían usarse las cintas con resolución judicial o sin resolución judicial, sino en una causa que tuviera pena de crimen. Del informe final pareciera desprenderse que la conversación entre don Marcelo Albornoz y don Luis Arenas, basada en la destrucción, solo habría sido ordenada si se refería a pacientes del doctor Arenas. Pues bien, don Marcelo Albornoz era paciente de don Luis Arenas. No obstante lo dispuesto en los artículos 222 y 223 del Código de Procedimiento Penal, previo ofrecimiento del Ministerio Público, las escuchas telefónicas decretadas legalmente en la causa RIT 15.569 fueron indiscriminadas e ilícitamente usadas en este procedimiento administrativo. En la especie nos encontramos frente a una falta administrativa. No hay indicio ni de crimen, ni de que sería la única posibilidad en que podrían ser usadas lícitamente. No hay indicio tampoco de falta administrativa. Todos los tratadistas que se refieren a la instrucción debida de sumarios administrativos llegan a la inequívoca conclusión de que el principio guía, la luz que debe guiar el sumario administrativo, Luis Cordero, por ejemplo, para citarlo, la luz que debe guiar el sumario administrativo es el principio de legalidad. Se rompe la legalidad del Código Procesal Penal si se usan estas cintas. Resumiendo, la prueba es ilícita por 3 motivos. Primero, por haber sido ordenada la destrucción de las mismas. Segundo, por haber sido don Marcelo Albornoz paciente del doctor Luis Arenas, tal como se señaló en la relación y como está debidamente acreditado. Y finalmente, por así disponerlo, los artículos 222 y 223 del Código Procesal Penal, que solo permiten la utilización de grabaciones obtenidas en un determinado proceso cuando den cuenta de una pena de crimen o simple delito. Vuestra Señoría Ilustrísima, esto es absolutamente coherente con los tratados suscritos por el Gobierno de Chile. El Tratado de Palermo respecto del tráfico de estupefacientes, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etc. El uso de las grabaciones, insisto, y con esto termino respecto a las grabaciones y paso a los hechos, importa desconocimiento de la ley, violación al debido proceso, entre otras garantías fundamentales, seguidas contra el ministro señor Albornoz, lo que anula todo el procedimiento. Respecto de los hechos, quiero hacer una aclaración. Este abogado no es ni nunca ha sido masón. Señalo esto porque parece desprenderse en forma evidente de todos los elementos de la sana crítica, de la lógica formal, de las máximas de la experiencia, de la racionalidad, de los conocimientos efectivos en la sociedad, del hecho evidente, del hecho notorio, de los principios generales de la prueba y de la vida, que la orden masónica tiene como uno de sus fundamentos el ayudarse entre sus miembros.
Insisto, no soy masón, pero el deber de solidaridad masónica lo conocí en la mesa de mi casa, lo conocí, lo comentaban mis padres, lo comentaban mis amigos, es un hecho evidente, es un hecho notorio. En consecuencia, el deber de solidaridad masónica reúne todos los requisitos para ser acreditado de conformidad con la sana crítica. Don Marcelo Albornoz prestó su casa para los efectos de una convivencia solidaria para ayudar a otro masón que estaba gravemente enfermo y que de hecho falleció en noviembre de 2017, don Renato Sepúlveda. Nos cuesta entender por qué la instrucción negó la existencia de este principio de solidaridad como base del razonamiento que la debió haber guiado de conformidad con todas las normas de la sana crítica. Efectivamente, y tal como da cuenta la cinta que Vuestra Excelencia conoce y que de acuerdo con la ley nunca debió haber conocido, don Marcelo Albornoz le solicitó una cantidad de dinero a otro masón, don Luis Arena, el que estaba encausado. Estaba encausado en las investigaciones 5.404 del 2015, 15.569 del 2016. Tal vez fue imprudente en solicitarlo. Capaz, pero esto no es una falta administrativa grave. Esta parte no se explica cómo todo el razonamiento se aleja de la ayuda de una petición de contribución pecuniaria para un masón cercano, enfermo terminal y de escasos recursos. En ninguna parte del informe final se señala que don Marcelo Albornoz haya pretendido lucrar del dinero solicitado a don Luis Arena. Si la instrucción no pudo llegar a la conclusión de que don Marcelo Albornoz no estaba lucrando con esta petición de dinero, ¿no resulta más razonable suponer que la petición de dinero era para fines solidarios? ¿Que los testigos planteados son testigos verídicos? Lo digo de otra manera, el informe final le imputa directamente, nunca le imputa directamente a mi defendido haber lucrado. Todos los antecedentes demuestran que esto era para un fin solidario. Además, don Luis Arena nunca aportó dinero, jamás le pasó un peso a don Marcelo Albornoz, jamás contribuyó para la causa que se le estaba diciendo. Y lo que hace la instrucción son dos cosas. Señalar que el ministro Albornoz nunca deja de ser juez por sus ausencias transitorias y analizar las contradicciones entre los testigos presentados. Primero, las contradicciones entre los testigos presentados, me refiero a lo más simple. Las contradicciones, tal como se señaló en la relación, son porque en un asado celebrado el año 2017 se confunden los testigos y algunos dicen que es el sábado y otros dicen que fue el viernes. Esa es toda la contradicción de los testigos. Yo a los testigos los conocí en la antesala de despacho de la ministra instructora. ¿No es más razonable suponer que no eran testigos preparados, a los cuales no se le había adiestrado para que dijeran un día determinado en que se habría efectuado esta conversación? La verdad es que parece razonable que después de varios años se confundan simplemente entre un viernes o un sábado. Yo no sabría decir esto respecto de la semana antepasada o respecto de un mes. Más si me preguntan de años. Respecto de lo segundo, que don Marcelo Albornoz jamás dejaba de ser juez de garantía por el hecho de las ausencias transitorias es evidente. Lo que se señaló y consta en el expediente es que mi defendido nunca estuvo en condiciones de hacer un favor a don Luis Arena porque se encontraba fuera de servicio por distintas razones que dan cuenta a su hoja de vida que está en el proceso. Lo que digo es que la resolución de don Marcelo Albornoz podría haber favorecido al doctor Arena es un imposible, porque todo el fallo de don Luis Arena se dio cuando don Marcelo Albornoz estaba fuera de servicio como juez de garantía. Es más, creo que ni siquiera se encontraba en Rancagua.
Entonces resulta que tenemos una solicitud de dinero sin contraprestación posible. La sana crítica nos dice, la lógica, la racionalidad, las máximas de la experiencia, que no hay petición de dinero sin contraprestación. ¿A qué nos debe llevar esta racionalidad? A la inequívoca conclusión que el dinero era para fines solidarios. Vuestra Señoría Excelentísima, cabe hacer presente que el informe adolece de incongruencia interna en cuanto reconoce respecto de un juez que le prestó dinero a un ministro la solidaridad masónica y se la niega a don Marcelo Albornoz. Quiero terminar este alegato haciendo presente nuevamente que es imposible defenderse de un cargo mal formulado. Bueno, en primer lugar, cuando se produjo la conversación telefónica, Luis Arena no estaba incumpliendo medida cautelar de prisión preventiva. Nos tuvimos que defender de la causa RIT 15.569 cuando en el informe final se señala que no se refería a esa causa, sino que se refería a la 5.404. Señala que la conducta de solicitar dinero contraviene el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales en circunstancias que no tiene nada que ver el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales con el fallo. Y señala que el ministro Albornoz se desempeñaba como juez de garantía a la fecha de la solicitud de dinero, lo cual no es efectivo, no se estaba desempeñando como juez de la garantía. Pero además de lo anterior, se sorprendió a mi representado. Tiene concluido su tiempo. Le ruego que saque su conclusión. Con la indulgencia de vuestra excelencia, 2 minutos. 2 minutos. Pero además de lo anterior, se sorprendió a mi representado con el uso de una grabación telefónica que no debía usarse en el procedimiento administrativo. Se vulneró gravemente el derecho interno. Va a ser menos de 2 minutos. Ni siquiera el cargo formulado hace una afirmación de lucro o pretensión de lucro aparte de mi representado. Se ignora todo el deber de solidaridad masónica, se contraviene la sana crítica, se pretende utilizar la equidad cerebrina o la justicia del Cádiz. Termino con algo que para mí personalmente es muy importante. Yo sé que para vuestra excelencia no debe serlo. Debo hacer presente que para este abogado hay algo que resulta obvio. Su defendido es inocente. Y si no, no me encontraría en estos estrados efectuando este alegato. Eso es todo, vuestra excelencia. Bien, terminada la vista. Déjelo con la señora relatora.